con las señales de conmutación B1, B4, H1 y H2 generadas y proporcionadas por el circuito timing. Veamos esto con más detalle. El timing, el que proporciona señales B1, B4, H1 y H2 al convertidor de imagen. Una vez obtenida la señal de CCD out, esta misma deberá de ser procesada y convertida en señal de video compuesta de color para poder ser inyectada en los circuitos de grabación. Revisemos todo este proceso, pero antes veamos el trabajo del motor zoom. El motor zoom permite que el lente de la videocámara se comporte en el modo de gran angular o de telefoto, característica que se consigue cada vez que se presiona manualmente cualquiera de los dos interruptores, white o tele. Al presionar las teclas W o T, se provocará una conmutación en los transistores drives, originando un flujo de corriente en un sentido o en otro sobre el motor, consiguiéndose la característica de acercamiento o alejamiento. Continuemos con el proceso de video, el que se realiza en tres secciones, siendo estas el separador de señales, matriz y circuito codificador. IC001 recibe la señal CCD a través de circuitos de fijación, los que permitirán el paso de señal siempre y cuando sean gatillados por los pulsos SHD y SHP. La señal del amplificador diferencial se envía a dos etapas siguientes. Una de ellas es la sección de iris, siendo esta sección la encargada de controlar el paso de la cantidad de luz que ha de llegar a la superficie del CCD, contando para ello con este motor. El motor de iris es controlado electrónicamente a través de la tarjeta AW, la cual recibe señal del amplificador diferencial, la que será detectada y comparada con el voltaje previo que proporciona el potenciómetro IRISET. El resultado de la comparación activará al motor y este abrirá o cerrará las laminillas dejando pasar más o menos luz. Vayamos al banco de servicio e identifiquemos estas laminillas. Es importante que conozcamos las técnicas de servicio de la etapa descrita anteriormente, debido a que es una de las secciones que demanda más de nuestros servicios, sobre todo en el diafragma del iris. Para ello se requiere de desmontar el ante como ahora lo tenemos, tarea que se ha de apoyar con el manual de servicio. En esta ocasión se trata de un ensamble de modelo TR50. Enseguida procederemos a retirar del lente los tornillos de sujeción del ensamble, siendo en esta ocasión 3 tornillos cromados que son los que estamos retirando. Enseguida retiremos los tornillos de fijación y los ensambles mecánicos de los motores de zoom y enfoque. Regularmente son 2 tornillos cromados. Una vez realizado esto, procederemos a separar las dos partes plásticas. Es importante que cuando se realice esta operación se tenga cuidado porque puede caerse el filtro óptico. Precisamente se trata de este, el cual sugiero que cuando haya necesidad de limpiarlo se haga con agua simple. Ahora sí, estas láminas negras son precisamente las encargadas de controlar el paso de luz. El motor iris hará esto para cerrar o abrir. Es importante que estas no tengan contaminación alguna de polvo o grasa, puesto que esto será capaz de frenar su movimiento e impedir un buen trabajo. El motor se trata de un motor de corriente directa, el cual gira de acuerdo a la polaridad aplicada y transmite movimiento a través de una parte plástica. Nosotros vamos a retirarlo y manualmente veamos su movimiento en ambos sentidos.
Es importante que en el momento del ensamble se cuide que este pin plástico coincida con los orificios de las láminas del iris, porque de otra manera el equipo quedaría sin esta condición y podría manifestar falta de imagen en el modo de cámara o imágenes con poca o mucha luz. Ahora retiremos las laminillas, lo cual conseguiremos quitando 2 tornillos y la placa de fijación. Una vez retirada esta, podemos tener acceso a las tan comentadas laminillas de iris. Esta primera cuenta con un filtro para rayos infrarrojos, impidiendo el paso de estos mismos. Ya retirado el diafragma, vemos la parte frontal por donde entra la luz hacia este otro lado, en donde se ubica el convertidor de imagen. Al desmontar el convertidor de imagen, observamos que la luz o variaciones de esta llegan en su cara frontal a través de estos lentes, siguiendo esta trayectoria de la parte frontal a la parte posterior. Tomemos la otra mitad del lente, en donde se ubica la sección correspondiente al zoom y al autoenfoque. Vemos nosotros que la luz también pasa de la parte frontal a la parte posterior. La luz pasará del lente a través del filtro, después por las laminillas y llegará hasta la parte del convertidor de imagen. Las laminillas serán impulsadas gracias al motor del iris. La luz seguirá esta trayectoria. Las laminillas abrirán o cerrarán gracias a la impulsión del motor, dependiendo de la cantidad de luz que haya. Tomemos el lente y movamos precisamente la parte que da la característica de zoom. Regularmente habrá necesidad de desmontar cuando haya sufrido una caída la cámara y que ésta haya caído precisamente del lado del lente. Esto provocará que el lente se atasque y que no permita hacer la característica de zoom o de autoenfoque. Para ello habrá necesidad de retirar los tornillos que en este momento estamos quitando. Una vez retirados estos, desensamblaremos el resto del lente. Esta parte es la parte que mueve precisamente al zoom a través de una guía que moverá una pista del tipo helicoidal
Esta pista que nosotros vemos será impulsada a través de este pin, el que a su vez será movido mecánicamente por esta rodaja. Al hacer este movimiento, nosotros vemos que el lente cumple con la característica de acercamientos y alejamientos. Este botón verde permitirá que haya un acercamiento más, cumpliendo con la característica del macro. La parte verde lo que hace es darle una tolerancia a un rango mayor para que el lente pueda hacer un acercamiento más próximo. Este ensamble a su vez es movido a través de un engrane, el cual recibirá el movimiento proveniente del motor de zoom. Al ensamblar debemos de tener las precauciones debidas para que todo coincida en su lugar correcto. Es importante tomar el manual de servicio, ya que lo existe, de la sección de lente. Ahora continuemos armando, colocando primeramente el filtro para frecuencias bajas. Coloquemos en este momento el motor del iris. Es importante que primeramente sea este el que se coloque o se vuelva a armar, para que enseguida se pongan las laminillas de este mismo en el pin que ahora estamos señalando. Al colocar las laminillas debemos de tener cuidado que las dos se muevan al mismo tiempo y que esto sea a través del ensamble acoplador del motor del iris. Una vez comprobado esto, colocaremos la placa de fijación del tan mencionado diafragma. En este momento ya podemos ensamblar las dos partes de nuestro lente. Les recuerdo que se trata de un lente de una videocámara de marca Sony, modelo TR5, y las que se conocen comúnmente como los modelos viajera. Es importante que en el momento de armar cuidemos que embonen bien las partes. Por último, nos encontramos ahora colocando al convertidor de imagen. Y con esta última operación vemos nosotros que nuestro ensamble de lente ha quedado totalmente armado. En este instante estamos colocando los tornillos de ensamble de los motores de autoenfoque y de zoom. Este es precisamente
el engrane del motor de zoom. Vean cómo sigue operando. Con esto hemos terminado la actividad. En este momento tenemos otro tipo de lente de una videocámara más grande que la anterior. Precisamente se trata del ensamble de lente de la videocámara Sony modelo CCD F201, el cual tratamos de desarmar para observar las partes que anteriormente ubicamos en el lente de una cámara más pequeña. Para ello hemos de retirar los tornillos que fijan al lente de la base. En este caso se trata de 4 tornillos. En el caso anterior solamente eran 3. Estamos retirando el último de ellos y después de esto podremos nosotros retirar el lente del ensamble base. Vean, el procedimiento es muy similar al caso anterior. Y vemos nosotros de un lado el filtro para frecuencias bajas y del otro estamos viendo las partes que corresponden al diafragma del iris. Las laminillas de iris se mueven también impulsadas por un motor, el cual tiene un ensamble mecánico que a través de un pin crea el movimiento. En la parte más al fondo nosotros encontramos el motor. En este momento movemos manualmente a tales laminillas. Este es el motor. Como ya es sabido, este motor transmitirá movimiento a esta parte haciendo que abran y cierren las laminillas dependiendo de la cantidad de luz del área de filmación. Si ustedes observan, las partes son muy similares al caso anterior. Después de la actividad práctica anterior, revisemos ahora la sección del CAG, que como se dijo, la señal del amplificador diferencial también se inyecta a esta, además del circuito IRIX. Y esta sección se encarga de nivelar la magnitud de la señal actuando de manera similar al circuito de CAG de un televisor. O sea, que al llegar una señal potente, disminuirá la ganancia y viceversa, contando para ello con un circuito detector externo, el que proporciona voltaje en proporción directa a la señal recibida, controlando con ello la magnitud de la misma. Después de haber fijado la magnitud de la señal por la etapa de SAG, esta se distribuirá a circuitos sample and hold, los cuales se encargan de separar la información de los 3 colores básicos, al ser gatillados por señales SP número 1 y SP número 2. SP número 1 se le conoce como impulso de muestra y retención para la separación de la información de color verde, mientras que SP número 2 será el impulso de muestra y retención para la separación de los colores rojo y azul. Ambos impulsos provienen del circuito generador timing, el que también se encarga de corregir defectos del CCD. En efecto, a pesar de los avances tecnológicos actuales, existe el riesgo de que el CCD tenga daño en alguno de los sensores de imagen, lo cual se traduce en pérdida de información. Este defecto se corrige grabando en una memoria ROM los puntos en donde se encuentran los sensores dañados, y ahora la memoria se encargará de controlar al circuito generador timing, obligándolo a que con los pulsos SP número 1 y SP número 2 haga una especie de repetición de información en los circuitos separadores de color. Las señales de rojo, verde y azul ya separadas entran a un circuito de white balance en donde se controla la ganancia de las mismas
tomando de referencia la información del verde con la finalidad de que el circuito considere a rojo menos verde igual a 0 y verde menos azul igual a 0, o sea que el nivel de las tres señales sea el mismo, antes de entrar al circuito de fijación o CLP, el cual fija niveles negros cerrando un bucle con el circuito de auto-white balance, manteniendo esta condición de manera similar a un circuito de CAG, pero independientemente para cada color. El circuito de fijación de niveles negros es gatillado por pulsos CLP1, los cuales se encargan de crear cargas extras en capacidades internas y con ello fijar niveles negros. Después existe un circuito el cual determina niveles blancos, denominado white clip, impidiendo que la información de blancos exceda valores predeterminados desde fábrica. Y por último, se agregará un componente de preborrado, naciendo del circuito procesador de video las señales de rojo, verde y azul con su luminancia correspondiente para ser enviadas al circuito matrix y continuar con el proceso de la señal de video y poder grabar esta información más adelante. Las señales provenientes del circuito separador de señales y colores entran al circuito integrado del matrix, haciéndose pasar primeramente por circuitos sujetadores amplificadores, los que son controlados por las señales CLP número 2, las cuales provienen del generador timing. Después de este proceso, se obtienen polarizaciones denominadas R0, B0 y G0. Dichas señales se harán pasar por circuitos retardadores del tipo CCD, controlados por señales SH1 y SH2, conocidas como impulsos de mando para el circuito de live. Nuevamente las señales pasarán por los circuitos sujetadores amplificadores y después de la amplificación realizada se les denominará R1, B1 y G1, inyectándose una vez más a circuitos retardadores y amplificadores para obtener las señales R2, B2 y G2, apareciendo 6 señales como resultado de todo este proceso para ser trabajadas más adelante en el circuito multiplexor. Este es el circuito multiplexor, que como se dijo anteriormente, recibe 6 señales, las procesa internamente, siendo coordinado por el impulso de extensión de línea ID, proporcionando las señales de verde menos rojo y verde menos azul sincronizadamente. Estas señales de diferencia de color entran a un circuito matrix, el que proporciona las señales de luminancia alta, luminancia baja menos luminancia alta, R menos Y y B menos Y, para que se procesen adelante por el circuito codificador. El circuito codificador recibe las señales anteriormente obtenidas. Estas señales tendrán que ser procesadas hasta obtener la señal de video compuesta, la cual corresponde a las imágenes enfocadas. Las de luminancia se inyectarán al circuito codificador a través de filtros pasabajos, haciéndose pasar por circuitos sujetadores controlados por impulsos de fijación durante el periodo de borrado horizontal, continuando su camino hasta ser fusionadas y alcanzar al circuito controlador de ganancia. Luego se someterán a un proceso de nivelación en los circuitos white clip, fader y BLK para que estén listas y poderse mezclar con los impulsos de sincronía y la señal de croma. De acuerdo a lo anterior, hemos visto que el circuito codificador ha procesado la señal de luminancia. Una vez obtenida la información de blanco y negro, mencionábamos que solamente faltaba mezclarla con la señal de croma, la señal de sincronía y señal de caracteres, ya que precisamente en esta sección se lleva a cabo la inserción de hora y fecha. Continuemos nuestro estudio ahora viendo el proceso de la señal de croma. Las señales de R-Y y B-Y llegan al circuito codificador e internamente se inyectan a circuitos sujetadores, los cuales están gatillados por impulsos CLP. Enseguida pasan por circuitos moduladores balanceados, uno para la señal de R-Y y el otro para la señal de B-Y. Es importante considerar que las señales que entran a estos circuitos están desfasadas entre sí en 90 grados, cuyo grado de desfasaje será determinado por los potenciómetros CB0 y CB90. De no existir un correcto ajuste de estos, habría presencia de señal de croma
en tomas realizadas de blancos. El ajuste se lleva a cabo enfocando una imagen blanca y trazando señal con el osciloscopio en la línea de Cam Out, moviendo los potenciómetros CB0 y CB90 hasta minimizar el componente de 3.58 MHz. Una vez moduladas y desfasadas correctamente, R-Y y B-Y serán llevadas a un circuito sumador, y el resultado de la suma de ambas pasará a un circuito atenuador o fader, el cual impide que haya una saturación de las mismas. Enseguida se sumarán con la señal de Burst por medio de un circuito de adhesión. La ganancia de Burst queda determinada por medio del potenciómetro Burst Gate. La amplitud de esta señal deberá de quedar dentro del estándar NTSC, siendo de una amplitud de 0.3 de voltio de pico a pico. Finalmente, la señal de color se suma con la señal de luminancia en el bloque mix, obteniéndose de tal suma la señal de video compuesta de color denominada Cam Out, correspondiendo a las imágenes enfocadas a través de la lente, quedando lista para ser procesada y llevada hasta las cabezas de video, cumpliendo con la característica de grabación. Con nuestro análisis anterior hemos concluido el estudio de la sección de cámara del equipo en cuestión. Los invito ahora a que me acompañen a visitar un estudio de televisión y revisemos las características de las cámaras profesionales, haciendo hincapié en los lentes. Básicamente existen dos tipos de videocámaras profesionales, las de tipo de estudio y las de tipo portátil. Ambas se complementan con equipo especial en un estudio. El equipo de estudio permitirá editar imágenes, las cuales pudieron ser grabadas por diferentes equipos y en diferentes circunstancias. El equipo especial permitirá grabar o editar, lo cual se traduce en quitar o agregar imágenes. La estructura de las cámaras de video profesionales es algo similar a las ya estudiadas por nosotros, pero como es de imaginarse, hay ciertas características que las hacen diferentes, a pesar de que las de tipo portátil tengan un gran parecido físico. Una de estas características es que en la sección de cámara utilizan 3 convertidores de imagen, o sea 3 CCDs, uno para cada correspondiente color. Otra característica también importante es la opción precisamente de poder desmontar la sección de cámara y en ocasiones hasta poder reemplazar el lente para tener diferentes características. Por ejemplo, esta cámara tiene un lente no muy familiar. Tomemos algunos de estos y veamos en qué difieren técnicamente. Este lente puede ser utilizado en cualquier cámara portátil aumentando su poder de zoom. Este otro, a pesar de ser más compacto, ofrece una alta resolución. Y este último se le considera lente de campo angular ultra grande. La teoría de operación de estos equipos también es similar al funcionamiento de las videocámaras domésticas, partiendo de que las imágenes o variaciones de luz serán llegar a través de este lente a los 3 CCD o 3 convertidores de imagen, los cuales entregarán variaciones eléctricas a 3 circuitos procesadores de video, los que a su vez proporcionarán señal de video compuesta lista para ser grabada por un equipo profesional. Hemos de considerar que son similares en su funcionamiento, pero no en su complejidad, ya que desde el lente aumenta esta, debido a que son equipos que deben de ofrecer mayor resolución o calidad de imagen, lo que se consigue a través de circuitos más refinados, aumentando la cantidad de tarjetas, las cuales quedan alojadas paralelamente entre sí, las que deben de deslizarse o extraerse para volver a ser colocadas a través de tarjetas especiales cuando haya necesidad de darle servicio. La mayoría de cámaras de video profesionales de tipo portátil cuentan con una videograbadora incluida, la que también debe de ofrecer características especiales y con ello complementar al equipo, el cual resulta ser similar a las cámaras de video domésticas denominadas Betamavi. Las secciones de estas cámaras portátiles profesionales están formadas por microcomponentes montados en tarjetas especiales de doble circuito impreso,
las cuales quedan alojadas de tal forma que hagan un equipo compacto, ligero y fácil de maniobrar. Después de haber visto las características técnicas de las videocámaras profesionales, vayamos al banco de servicio y extraigamos señales de nuestra cámara, lo cual puede ser útil para cuando tengamos problemas en las diferentes secciones ya revisadas. La señal que estamos apreciando corresponde a la salida del sensor de imagen, precisamente en la línea de Video Out. Esta señal será obtenida siempre y cuando tengamos esta otra, la cual corresponde a las líneas de B1, B2, B3, las cuales sirven para el desplazamiento de las cargas en sentido vertical. En las terminales H1 y H2, la forma de onda será muy similar a la anterior, sirviendo ahora estas señales para el desplazamiento en sentido horizontal. Las formas de onda anteriores se obtendrán de manera similar a los oscilogramas marcados en el diagrama, siempre y cuando se utilice este patrón el cual viene incluido en el Pattern Books, que es una herramienta especial. Como es, la señal del CCD será enviada a una etapa procesadora de video y enseguida a un circuito matrix, para que este último ahora envíe las mismas a un circuito codificador, apareciendo en la línea de salida de este circuito codificador la señal de video compuesta NTSC. Tomemos las formas de onda en este último bloque. Una de estas señales es la señal de croma, la cual se procesó por un camino independiente para después ser mezclada con luminancia. Al mezclarse las dos, se obtendrá la señal de video compuesta de color, la cual aparece en este momento en el osciloscopio. Esta señal es tomada después del circuito mezclador. Las formas de onda que acabamos de obtener son solo algunas de la sección de cámara, ya que como vimos anteriormente, esta sección está compuesta por un circuito procesador de video, un circuito matriz y un circuito codificador, etapas en las cuales también podríamos nosotros extraer señales con nuestro osciloscopio, pero atendiendo los oscilogramas que vienen en el manual de servicio y también utilizando el patrón de barras de color como lo indicamos anteriormente. Con esta última actividad concluimos nuestro tercer videocassette de esta colección del curso práctico de videograbadoras y videocámaras, y espero contar con su atención en el cuarto de esta serie. Por mi parte es todo y muchas gracias.